Yo quiero invitarle que vaya a su Biblia, por favor. Vaya conmigo al libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, el segundo libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón. El segundo libro. Mire, la palabra Éxodo significa salida, huida. Y si le quiere llamar, también significaría escape. Éxodo. Éxodo tiene ese nombre, ese libro tiene ese nombre, porque todo el libro se trata de una salida. Se trata de un plan de huida que Dios diseñó para el pueblo de Israel. Y yo quiero darle un poquito de contexto, de historia acerca de este libro antes de que leamos lo que vamos a leer. Dice la Biblia, usted lo puede leer tranquilamente en su casa, en el libro de Génesis. Varios capítulos, todos los últimos capítulos de Génesis tratan acerca de esto. Dice la Biblia que llegó una temporada en Israel, en el pueblo de Israel, en la región de Canaán. Todavía no estaba establecido Israel como el Israel que iba a ser, pero ya había gente que amaba al Señor, que honraba a Dios. Y dice la Biblia que llegó una temporada de sequía, de hambre a la tierra, a la región. Y la Biblia dice que se tuvo que salir a buscar comida. Y curiosamente, a donde se llega a buscar comida es a Egipto. Egipto, un imperio poderoso. Usted ha escuchado del imperio egipcio, históricamente hablando. Poderoso. Un imperio conquistador, un imperio gobernador de muchas naciones. Sometió a muchas naciones con su poder económico, su poder militar. Y Egipto tenía la curiosidad en ese tiempo que después del faraón, que era la máxima autoridad, José se llamaba el administrador de todo el imperio. José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, gobernador, administrador en Egipto, pero israelita. Y el pueblo de Israel encontró comida, pan. Y no solamente eso, se mudaron a Egipto después de que José tuvo misericordia, perdonó a sus hermanos, intercedió delante del faraón para que su pueblo tuviera un lugar donde poder vivir, habitar y comer. Pero llegó un tiempo en donde hubo un traspaso de mando en Egipto. Y el faraón nuevo ya no le pareció la idea de que en Egipto había un pueblo tan numeroso que había crecido mucho. Ese era el pueblo de Israel. Y entonces ahora eran dueños de ganado y tenían ya su campamento establecido. Y el faraón ya no le empezó a gustar y empezó a tratar diferente al pueblo de Israel. A veces me ayuda con los teléfonos, por favor. Empezó a tratar diferente al pueblo de Israel. Empezó a someterlos más. Dice la Biblia que empezó a ponerlos en trabajos más forzados. Y ahí el Señor se levanta a pelear por su pueblo. Y dice la Biblia que el Señor levanta de entre ese pueblo a uno que curiosamente había sido criado en el palacio del faraón, israelita, pero había sido criado como un egipcio.
Moisés. El Señor escoge a Moisés, un hombre, no estaba jovencito, pero tampoco estaba muy mayor. Un hombre que trabajaba en el campo, un hombre que entendía las labores que se hacían en Egipto porque creció en el palacio. Un hombre que tenía la gracia de parte del faraón, pero también buscaba cómo hacer empatía con su pueblo israelita. Y la Biblia dice que el Señor escoge a Moisés. Algunos conocerán la historia. Su madre, ante el miedo de que fuera asesinado como muchos niños israelitas, lo dejó ir en el río para que llegara a algún lado el bebecito aquel Moisés. Y la hija del faraón lo encuentra y lo cría en su casa. Mire, para nosotros hay cosas en la vida que nos resultan casualidad. Usted sabía eso, ¿verdad? A veces decimos, qué casualidad. Mire, qué casualidad. Pero en el diseño de Dios, en el plan que Dios tiene escrito para cada uno de nosotros, no hay casualidad. No hay casualidad. Y Moisés crece en el palacio egipcio. Y cuando Dios diseña el plan para sacar a Israel de dejar de ser esclavo en Egipto, para ahora encaminarse a una tierra que él había prometido, escoge a Moisés. Y no es que ahí se le ocurrió, ya lo tenía establecido. Ya Dios sabía por qué en ese canasto iba la hija del faraón a encontrarse este bebecito. Que también, mire qué tremendo, fue criado por su propia mamá. Su propia mamá crió a su hijo, pero como si no fuera de ella. Qué cosas las que Dios permite. Y Moisés era un hombre que se sentía incapaz para poder servir al Señor. El Señor le habla, le enciende una zarza en medio del desierto y a través del fuego Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, tú serás el escogido. Quiero que vayas y te presentes delante del faraón y saques a mi pueblo de la esclavitud. Y usted conocerá la historia seguramente, y si no, se la resumo en un minuto. Moisés era un hombre tartamudo, era difícil de hablar. Y el Señor le dice: así como eres, te voy a usar. ¿Usted piensa que Dios no va a usarle a usted con sus defectos? Pregúntele a Moisés. ¿Usted cree que los defectos suyos son muy grandes para que Dios no le use de una manera tremenda? Pregúntele a Moisés. Dice la Biblia que el Señor puso a su hermano Aarón y le dijo: Moisés, tengo a tu hermano Aarón listo para que sea tu intérprete delante del faraón, no te preocupes. Pero no me van a creer. Te van a creer. Van a haber señales que te van a acompañar, milagrosas. Y hasta el día de hoy, en Egipto se recuerda la historia del faraón con el pueblo de Israel. Y la historia larga, a hacerla breve, el Señor dirigió a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El Señor envió plagas en Egipto para atormentar al faraón y a su pueblo, para poder hacerle entender el plan que tenía con Israel. El Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Abrió el Mar Rojo. Usted conoce esa historia seguramente. Abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó en seco. Cruzaron el Mar Rojo y el mar se volvió a cerrar, y los carros de caballo que traía el ejército egipcio quedaron en el agua enterrados. Y hasta el día de hoy se siguen encontrando restos, vestigios de carros de hierro en el fondo, en lo profundo del Mar Rojo.
Y dice la Biblia que el pueblo de Israel se multiplicó de una manera tremenda. Empezó a caminar en el desierto en busca de la tierra que Dios les había prometido. Y un viaje que podía durar muy poco tiempo le tomó a Israel 40 años. Dice la Biblia que daban vueltas alrededor del desierto. Daban vueltas alrededor del desierto. Y mientras daban vueltas alrededor del desierto, el pueblo se multiplicaba. El pueblo se hacía cada vez más grande. Y los historiadores llegan a algunas conclusiones que pretenden asegurar que el número de israelitas que terminó entrando a la tierra prometida después de Israel, de haber pasado por el desierto, superaba los 2,5 millones de personas. Y Moisés seguía siendo el líder de este pueblo. Y este pueblo era un pueblo que todos los días se quejaba con Moisés. Mandaban representantes donde Moisés a quejarse y le decían: aquí estamos comiendo mal. Pero no es que comían mal porque Dios les enviaba el sustento de todos los días, es que querían comer como comían en Egipto. Ahí en Egipto comíamos bien. ¿Éramos esclavos? Sí, pero comíamos bien. Dice la Biblia que en una ocasión Moisés subió al monte, que Moisés tenía citas divinas con el Señor. Y en una de esas reuniones de Moisés con el Señor, dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Y en una de esas, cuando Moisés regresa de ese momento, así como cuando usted regresa del culto a su casa, usted va encendido, ¿verdad? Bueno, yo espero que regrese hacia su casa, que regresa motivado, que regresa contento, que regresa como una pluma, liviano, listo para el lunes, con la motivación a todo lo que da. Así bajaba Moisés. Dice la Biblia que se cubría el monte con una nube densa. Y ahí Moisés hablaba con el Señor y el Señor con Moisés. Y en una ocasión Moisés baja y se encuentra el pueblo de Israel cantando, mire, cantando y danzando alrededor de un animal de oro que habían fabricado. Y le dijeron a Moisés: ya cambiamos de Dios. Ya cambiamos de Dios. Ahora este becerro de oro va a ser nuestro Dios. Y por eso le estamos cantando. Moisés vivía preocupado, angustiado, vivía temeroso de lo que Dios podía hacer con él, por lo que miraba al pueblo de Israel hacer. Él era el encargado. Él era el hombre que servía al Señor y era el responsable de este pueblo a quien Dios le había dicho: lo voy a llevar a una tierra especial. Y la Biblia dice que Moisés cargaba con una carga pesada por este pueblo. En una ocasión su suegro viene a visitarlo y la Biblia dice que en un día normal de Moisés lo que le llegaban eran todos los problemas del pueblo y toda la carga del pueblo. Si hubiera tenido WhatsApp o Facebook, olvídese de Moisés. Pobre Moisés. A Moisés le llegaban todas las cargas, las quejas, todos los lamentos del pueblo. Y un día le dijo su suegro, Jetro, le dice: Moisés, te vas a volver loco. Así no vas a poder vivir mucho. Y le dijo su suegro a Moisés: encárgale a alguna gente íntegra, que ame al Señor, encárgale algunos asuntos de los que te vienen a ti. Y deja a algunos otros para ti nada más. No vas a poder, Moisés. Moisés vivía que no podía más. Era quien Dios había escogido para llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Y en una ocasión, Moisés, en una ocasión de esas que subía al monte, Moisés tiene una plática con el Señor. Usted la va a poder leer en su casa tranquilamente. Yo le estoy resumiendo una historia de 2 libros enteros en un par de minutos. Pero dice la Biblia que Moisés tuvo una plática con el Señor y le dijo: Señor,
tú me has dicho a mí que yo voy a llevar a este pueblo a la tierra que tú has prometido. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo voy a hacer porque a este pueblo no le hallo manera. Tú dices que yo te agrado y a mí también tú me agradas. Le dice Moisés al Señor, también yo he encontrado gracia de ti en mí. Pero dime una cosa, Señor, ¿cómo me puedes asegurar que yo voy a poder hacer lo que me has dicho que tengo que hacer? Sin esperanza, Moisés. Un Moisés sin esperanza. ¿Había visto la gloria de Dios? Sí, muchas veces. ¿Quiénes de aquí han visto la gloria del Señor en sus vidas? ¿Quiénes de aquí han visto la manifestación poderosa de Dios en sus vidas? Así lo había visto Moisés. Moisés había visto todo lo que Dios había hecho por él por tantos años. El nacimiento de él, la crianza de él, había sido un milagro de parte del Señor. Y ahí está Moisés, que ya no sabe cómo hacer, ya no sabe cómo seguir. Y le dice, Señor, tienes que decirme cómo me puedes asegurar que yo no voy a terminar mal este camino. ¿Cómo? Explícame cómo. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14. Y mire la respuesta de Dios en esa plática íntima entre Dios y Moisés. Mire la plática del Señor con Moisés. Éxodo 33, versículo 14. Y si usted puede, márquelo, anótelo. Si no anda con nada que marcar, use alguno de los lápices que están ahí en las bancas o anótelo en su teléfono. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Esta fue la respuesta de Dios a Moisés ante la pregunta que él estaba haciendo. Y le dice el Señor a Moisés: Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Wow. Dios no le dijo nada más a Moisés, nada más. Nada más. Nada más le dijo el Señor a Moisés. Moisés le dice: dime cómo puedo asegurarme yo que lo que tú me dices que yo debo de hacer y que lo haré. ¿Cómo es posible que lo logre? No veo el panorama claro, Señor. Y Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ya. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Me gusta también cómo lo dice, cómo lo traduce esta traducción. Dice: el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Moisés le pregunta a Dios: dame una prueba de cómo yo voy a hacer para lograr hacer lo que tú quieres que yo haga. Moisés estaba cargado de dudas. ¿Cuántos hemos estado cargados de dudas alguna vez? Moisés estaba cargado de preocupaciones. Había visto victoria del Señor poderosa antes, sí, muchas veces. Pero el corazón de Moisés estaba angustiado. Moisés sabía lo que Dios podía hacer.
pero necesitaba algo que no tenía todavía. Moisés le pide a Dios una respuesta que le garantice que va a obtener la victoria de vida, como en la responsabilidad que tenía. Moisés no está pidiéndole a Dios un carro nuevo, una casa nueva, no está pidiéndole eso Moisés al Señor. El corazón de Moisés está tan cargado porque quería hacer lo que Dios había esperado que él hiciera y no miraba por dónde hacerlo. Tenía a un pueblo que él mismo le decía: Señor, este pueblo es rebelde, este pueblo, no puedo con este pueblo. Y el Señor sabía que había un asunto pendiente en el corazón de Moisés, más importante que la respuesta que Moisés le estaba pidiendo. La respuesta de Dios es clara y le dice a Moisés: para lo que me preguntas, te respondo con tres palabras. Mi presencia irá. Mi presencia irá. ¿Eso necesitabas? Ya está. Anótalo. Está garantizada mi presencia. Es lo que tú necesitas para avanzar. Es lo que tú necesitas para salir de este aprieto en el que te sientes. Mi presencia es lo que necesitas que vaya contigo. Mi presencia es lo que necesitas. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos? La presencia de Dios en nuestra vida. Pero ahora Dios le agrega a Moisés una segunda cosa que Moisés no sabía que necesitaba. Y yo vengo a hablarle a alguna gente hoy de parte del Señor. El Señor le dice a Moisés: para lo que tú quieres hacer para mí, mi presencia te es suficiente. Pero hay algo que yo quiero hacer contigo, Moisés. Y es darte descanso. En otras palabras, lo que Dios quiere decirle a Moisés es: tranquilo, Moisés, tranquilo. Tranquilo, Moisés. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en esa condición? ¿Cuántos de ustedes por una enfermedad, por una situación, por un problema familiar, por un luto, por una escasez financiera, por dudas, por mucha preocupación, han sentido que su corazón no puede más? Han visto a Dios obrar, han visto a Dios manifestarse antes, han visto a Dios abrir el mar rojo enfrente de sus ojos. Pero llegan momentos en la vida donde, aunque hemos visto la gloria de Dios antes, le decimos: Señor, ¿cómo lo harás? Y Dios quería resolver el corazón de Moisés, como quiere resolver el corazón de muchos en esta tarde. El Señor le dice a Moisés: mira, Moisés, para lo que yo quiero hacer contigo, ya tiene sello de garantía, es mi presencia. Le está diciendo a Moisés: tú no has entendido que solo no hubieras podido llegar hasta aquí. Es que mi presencia ha estado, y para que tú llegues donde yo quiero que este pueblo llegue, mi presencia irá contigo. Qué lindo. Pero hay algo que quiero arreglar en tu corazón, le dice el Señor a Moisés. Es que tu corazón necesita descanso. Tranquilo, Moisés. Tranquilo. Tranquilo. Tu corazón necesita descansar en mí. Le dice el Señor a Moisés: tu corazón necesita reposar en mí.
Entrégame la carga que tú llevas en tu hombro. Entrégamela a mí. Mi presencia es lo que tú necesitas. Tranquilo, Moisés. Descansa. Mi presencia te traerá descanso. En medio de tu aflicción, mi presencia te traerá descanso. Tranquilo, Moisés. Dios quería resolver la duda de Moisés. Dios quería resolver la preocupación de Moisés. Dios sabía que el corazón de Moisés necesitaba paz. Y le dice el Señor: Moisés, tranquilo. Tranquilo, Moisés. Mi presencia va contigo. Y eso te va a hacer descansar. Tranquilo. Dios quería confortar a Moisés. ¿Sabe qué dice la Biblia? En los últimos versos del libro de Deuteronomio, dice la Biblia que ni antes ni después de Moisés se ha levantado un profeta como él. Se enojó muchas veces con el pueblo de Israel. Después de ese versículo 14, le dice Moisés al Señor: pues si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Pero Dios ya le había dicho: yo voy contigo. Mi presencia va contigo, Moisés. Descansa. Tranquilo. Tranquila. Tranquilo, Moisés. Hoy diría el Señor: tranquila, María. Tranquilo, Juan. Es mi presencia lo que necesitas. Es descanso en tu corazón lo que necesitas. Para que ya no haya el peso de la aflicción, el peso de la preocupación, el peso de la amargura. Mi presencia es lo que tú necesitas. Tranquilo. Descansa. Pero no sé cómo el Señor lo va a hacer, pastor, pero no sé si Dios lo... Tranquilo. Solo necesita su presencia. Si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Moisés necesitaba la palmadita en su espalda de parte de Dios, diciéndole: Moisés, tranquilo, 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 Moisés. Tito, venga, por favor, venga. El Señor le dice a Moisés: tranquilo, tranquilo, yo voy contigo. Tranquilo, no has caminado solo. Mi presencia también irá contigo. Tranquilo, Moisés. Descansa, descansa. Tranquilo. Tranquila. ¿Cuáles son las cosas que le afligen hoy? Ya ha visto la gloria de Dios antes. Pues reposemos en la presencia del Señor, tranquilos. Se murió Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida. La muerte le alcanzó primero. Y la Biblia dice que Dios tenía escogido a su sucesor.
Josué estaba listo. Y la Biblia dice que Josué, en medio de dudas, de temores, recibe la encomienda de parte del Señor. Y le dice el Señor a Josué: Josué, usted conoce el versículo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Ya viste mi presencia en Moisés, ¿verdad? Pues la misma presencia mía en Moisés irá contigo. Así como estuve con Moisés. Qué lindo. ¿Sabe qué? A mí me queda un pesar cuando conozco la historia de Moisés, porque la Biblia dice que Moisés se enojó por la rebelión del pueblo de Israel. El Señor le dijo en una ocasión: Moisés, con la misma vara que abriste el mar rojo, párate delante de la piedra, de un peñasco que te vas a encontrar. Con tu vara en la mano, háblale a la piedra y dile que produzca agua. Voy a darle de beber a mi pueblo. Y Moisés ya iba un poco caliente, medio enojado con el pueblo de Israel, cargado en su corazón. Y se paró enfrente de la piedra y no le habló a la piedra. Golpeó la piedra. ¡Pah! La piedra estaba lista para hacer brotar agua. A la piedra no le importaba si le hablaban o la golpeaban. Ya tenía la orden de parte del Señor. Cuando llegara Moisés, tenía que brotar agua. Pero él la golpeó. Y le dijo el Señor a Moisés: por ese golpe no irás tú a la tierra prometida. Y yo podría imaginarme, déjeme soñar un ratito, me pudiera imaginar al Señor diciéndole a Moisés: te lo dije, tranquilo, descansa. Mi presencia era para que descansaras. La carga no era tuya, el peso no era tuyo, la dificultad no era tuya, era mía. ¿Por qué golpeaste la piedra? Por eso Moisés no entra en la tierra prometida. Y ahí está Josué, con una promesa que está atesorando en su corazón, donde el Señor le dice: ¿te acuerdas cómo yo estuve con Moisés? ¿Te acuerdas cómo las nubes rodeaban la montaña cuando Moisés hablaba conmigo? ¿Te acuerdas? Esa misma presencia que estuvo con Moisés estará contigo. No temas ni desmayes. Yo me imagino al Señor diciéndole a Josué en medio de las palabras: descansa, tranquilo, Josué. Y la primera misión que tuvo Josué fue conquistar la ciudad de Jericó. Y le dijo el Señor a Josué: prepara tu mejor ejército, Josué. Vamos a la primera victoria. Prepárate para ver lo que mi presencia es capaz de hacer. Y le dijo: rodea la ciudad. Yo me imagino Josué listo, con todos los carros de caballo y las armas, listo. Y le dijo el Señor a Josué: griten victoria, griten victoria, y verán los muros como caen. Yo me imagino a Josué pensando: si Moisés hubiera sabido esto, hubiera descansado más, estuviera viéndolo. ¿Sabe cuántos han quedado en el camino frustrados, murmurando, quejándose, criticando al otro, porque no aprendieron a descansar en la presencia del Señor? No aprendieron a descansar su carga en la presencia del Señor. Por la enfermedad de su familiar, renegaron contra Dios, murmuraron en contra de Dios y no lograron descansar en la presencia del Señor.
por la muerte de su familiar, renegaron, murmuraron en contra de Dios y no lograron descansar en la presencia del Señor. Porque tuvieron momentos económicos, financieramente hablando, malos, de escasez. Se apartaron de Dios, murmuraron en contra de Dios y no lograron encontrar el descanso que Dios tenía preparado. El Señor le dijo a Moisés en otras palabras: tranquilo, Moisés, tranquilo. Hoy el Señor le dice a usted: tranquilo, tranquila, solo necesita mi presencia. Asegúrate de no ahuyentar mi presencia. Asegúrate de no vivir pecando para que mi presencia no se aleje de ti. Asegúrate de no vivir murmurando, criticando, desafiando incluso con tus dudas mi presencia. Señor, pero tengo cuentas pendientes que pagar, tengo una enfermedad que voy cargando encima. Descansa, mi presencia es suficiente para tu vida. Señor, pero mi matrimonio, mis hijos, Señor. Descansa. Si el Señor te dice: tranquilo, tranquila, mi presencia va contigo, descansa. Quita todos tus argumentos, derriba todas tus dudas, descansa. Tranquilo, tranquila. Lo que necesitas es mi presencia, dice el Señor.